Buenas tardes a todos. Hoy estamos con el ingeniero Carlos Quesada, quien nos acompaña. Él es ingeniero se me fue el nombre, ¿verdad? En electromecánica. Trabaja desde hace 16 años en el mantenimiento de lo que son líneas de alta tensión y también es académico de la Universidad Técnica Nacional. Les recordamos y agradecemos, ¿verdad?, de que estén compartiendo con nosotros este espacio que es dedicado a ver puntos de los programas Bandera Azul Ecológica. Dentro de uno de ellos, el más importante es la eficiencia energética, ya que se producen bastantes emisiones debido al uso, ¿verdad?, que le damos a ese tipo de energía, de componente. También podemos tener acá un poco el tema de lo que son manejo eficiente, ¿verdad?, de los recursos. Entonces vamos a tocar eso también con don Carlos, a quien le cedo la palabra ahorita para que nos explique un poco y nos ponga más al tanto con esta información. Ok, buenas tardes, casi noche. Mucho gusto a todos, agradecerles por compartir la transmisión y en este espacio vamos a hablar un poco del manejo de las energías, ¿verdad? Que hacemos en nuestro país, el entorno y cuál es la tendencia realmente hacia dónde vamos o qué podríamos hacer para mejorar. Entonces, hablar de eficiencia energética sin ligarlo al medio ambiente, tendríamos una cierta distancia entre los temas porque ahora no podemos separar uno de otro. Si hablamos del uso de recursos naturales y de ahí tendemos a hacer el uso eficiente de nuestras energías. Entonces, vamos a tratar de abarcar un poquito porque es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de dar algunos lineamientos puntuales, algunas indicaciones en términos generales para orientar acerca de las mejores prácticas o de ciertas herramientas que podríamos ir implementando en nuestra vida cotidiana en diferentes sectores. Para ahondar más en el tema, voy a compartirles una presentación que tengo para tal fin. Ok. Vamos a ver, vamos a hablar de eficiencia energética y su relación con lo que es la ecoeficiencia. Primero que todo, ¿por qué necesitamos adoptar políticas o acciones tendientes a buscar una ecoeficiencia o una eficiencia energética? Como les decía, o sea, no podemos hablar de eficiencia energética sin ligarla al medio ambiente. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos tratando de hacer es utilizar nuestros recursos naturales para hacer transformaciones de energía y con ello poder mejorar nuestras calidades de vida, nuestras actividades, nuestras producciones, en términos generales, todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Ahora bien, el planeta Tierra es un sistema tan inteligente y tan completo que tiene la propia capacidad de autorregenerarse, porque podemos hablar, ok, de que el ser humano tiende a destruir el ambiente, pero si eso lo ponemos en comparación con los cataclismos ambientales que puede provocar nuestra propia naturaleza, me refiero, por ejemplo, a la explosión de un volcán, un maremoto, y otra serie de desastres naturales que no son propiamente provocados por el hombre, sino por la interacción de los mismos recursos naturales en la propia naturaleza. Entonces vemos que la naturaleza por sí misma puede provocarse daños que son catastróficos, pero ella misma tiene la capacidad de autorregenerar todos esos ecosistemas. Entonces, al final, esos daños que se provocan, el planeta Tierra tiene la capacidad de soportarlos, compensarlos y mitigarlos con el tiempo. Pero en toda esta ecuación entra una nueva variable que se llama ser humano.
resulta ser que el ser humano empieza a producir una cantidad de residuos y de impactos en la naturaleza por todas sus propias actividades productivas y su diario vivir, que sobrepasan la capacidad de nuestro planeta de poder compensar y mitigar esa disposición de residuos. Entonces ahí es donde vemos que tenemos los mares saturados de desechos, que tenemos deforestaciones ambientales sumamente graves en ciertas partes del planeta, que tenemos contaminación de nuestro aire y de un montón de ecosistemas. Entonces ya la naturaleza no puede hacer más con tanto desecho, con tanto desperdicio y con tanto impacto. Entonces vemos que en el mundo el ser humano ha tenido una tendencia a maximizar o a utilizar de una forma, en cierta medida, desmedida de los recursos naturales. En este par de cuadros comparativos, en este par de gráficas, podemos ver el uso de las energías que tiene la humanidad desde en 1973 comparados con el 2014. Entonces acá vemos que el ser humano hace un uso extensivo de tres principales elementos: el carbón, los derivados del petróleo y el gas natural. Para todas sus actividades productivas y el diario vivir, el ser humano utiliza mucho de estos recursos, y como vemos la comparación entre dos grandes periodos de tiempo, en 1973 y 2014, vemos que en realidad el accionar del ser humano no ha ido tendiente a disminuir o mejorar el consumo de estos recursos, sino que están muy similares, ¿verdad? Hay una cierta variación, pero en tanto tiempo realmente no ha habido un cambio drástico en el uso de eso. Entonces vemos que más bien en ciertos casos como el petróleo, sí ha habido una disminución, pero siempre es muy fuerte la dependencia que tenemos a los derivados del petróleo para poder desarrollar nuestras actividades productivas. ¿Y qué es lo importante de esos tres elementos? Que esos tres elementos son promotores fundamentales de lo que son los gases de efecto invernadero. Entonces, con ellos podemos, en las actividades diarias del ser humano, empezamos a producir la deforestación, la quema de combustibles o maderas y otro tipo de actividades que vienen a fortalecer y causan el efecto invernadero. Entonces, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, todo esto son derivados de las mismas acciones que ejecutamos como personas en nuestras industrias, en nuestros comercios y en nuestros sectores residenciales. Y esto viene a provocar un daño en el medio ambiente que en algunos de los casos es sumamente importante y que si no lo atendemos a tiempo, si no cambiamos nuestra manera de actuar y nuestra manera de enfocar el uso de nuestros recursos, puede ser un daño irreversible o cada vez muchísimo más grave. ¿Qué podemos hacer? O sea, ya tenemos una panorámica de, ok, el ser humano utiliza de forma extensiva los recursos naturales para producir sus energías y con ello tener la calidad de vida que a lo largo de los años hemos ido mejorando, ¿verdad? Porque con la incursión de la electricidad pudimos ampliar jornadas laborales, pudimos aumentar la producción en las fábricas, pudimos realizar muchas de las actividades y procesos productivos que se dan tanto a nivel industrial y muchas de las actividades comerciales, ¿verdad? Que sin ese elemento en este momento no fuera posible, ¿verdad? Pero entonces venimos y caemos en este punto de, ok, hemos venido haciendo un daño a nuestro planeta Tierra, hemos venido haciendo un daño a nuestro ambiente. ¿Qué podemos hacer para siquiera cambiar un poco la dirección o los enfoques y estrategias que hemos venido planteando a lo largo de los años en nuestros procesos productivos, en nuestros procesos de comercialización de los productos y en la vida diaria residencial de todas las personas? Costa Rica, básicamente, para ir puntualizar, Costa Rica ha tenido, en realidad, gracias a Dios,
nuestro país se ha enfocado en una política bastante amigable con el ambiente a lo largo de muchos años. Producto de ello, podemos ver que Costa Rica tiene una fuerte estrategia y una fuerte implementación en todo lo que son parques nacionales, áreas protegidas, reservas biológicas. Entonces, hemos trabajado bastante en la protección del medio ambiente en nuestro país. Eso lo podemos también ver reflejado en el uso de los recursos naturales para la producción de la electricidad propiamente. Estamos hablando de eficiencia energética, tenemos que ver de dónde sacamos los recursos para activar toda esa maquinaria industrial, para poder mover todo ese sector comercial y para que la vida diaria en las residencias sea lo más confortable posible. Tenemos que en Costa Rica tenemos una matriz eléctrica en el 2014, donde principalmente generamos con plantas hidroeléctricas, plantas geotérmicas, que son amigables con el ambiente, pero para esa fecha podemos ver en la gráfica que teníamos un consumo o un uso de energía térmica y biomasa de un cierto porcentaje que teníamos que considerar. ¿Por qué? Porque ahí es donde quemamos combustibles fósiles, quemamos biomasa para poder producir energía. Entonces, la matriz estaba muy bien distribuida, pero podía mejorarse. Entonces, el país apuesta a la mejora y ya vemos que para el 2018 tenemos un cambio en esa matriz energética de Costa Rica y de igual manera maximizamos el uso del recurso hídrico para la producción de energía, maximizamos el uso del recurso eólico también para la producción de energía, incrementando este recurso. Y lo más importante, una de las partes más importantes que se pueden ver de esta nueva gráfica es la disminución del uso del recurso térmico para la producción de energía. Entonces, Costa Rica apuesta a disminuir el consumo de energías térmicas para mover toda la producción, toda la actividad de nuestro país. Y ya para el 2019 todavía mejoramos un poco más, porque entonces hacemos una mejor redistribución del uso de los recursos y acá ya vemos que pasamos, por ejemplo, de la energía térmica en el 2014 de un 10.21% al 2018 hablando de un 1.4% y para el 2019 un 0.85%. Entonces al final nos dimos cuenta como país que podíamos producir la energía que necesitamos, la energía eléctrica que necesitamos para mover todo nuestro parque industrial, todo el sector comercial y todo el sector residencial de una manera más responsable con el ambiente. Y de hecho, parte de este gran logro ha sido de que Costa Rica ha sido galardonada en los últimos años como un país capaz de producir más del 99% de la energía que requiere por medio de fuentes renovables. Entonces, esos galardones, esas acreditaciones, ese reconocimiento internacional no se gana de la noche a la mañana y no se gana si uno no cambia la estrategia y visualiza nuevas alternativas de hacer las cosas de una manera mucho mejor de como las venimos manejando. Entonces, acá tenemos un muy buen ejemplo de cómo podemos maximizar, optimizar el uso de los recursos. Y no es que, por ejemplo, que en nuestro país ya no tengamos esa capacidad de producción térmica, pero la estamos dejando relegada como plantas de respaldo. O sea, estamos utilizando las plantas térmicas para cuando tengamos una eventualidad mayor, tener un mecanismo de respaldo de nuestro sistema de producción de energía. Entonces, nos enfocamos más en priorizar, en maximizar y en optimizar el uso de otros tipos de energías que son más amigables con el ambiente y con ello tener una matriz energética muchísimo más diversificada, que esta matriz energética definitivamente no se ve en muchos países, porque muchos países siguen siendo tendientes a la dependencia muy estrecha
de la producción por medio de derivados del petróleo. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Entonces ya vemos que tenemos un mundo que por un lado necesita que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra forma de actuar, nuestro uso de las energías, y vemos un país como Costa Rica que apuesta y que se ocupa de efectuar un cambio en las estrategias de producción de su energía eléctrica principalmente. Pero vemos que el país, si vemos esta gráfica, es una curva de demanda del uso de la energía eléctrica en nuestro país. Vemos principalmente que tenemos, vamos a ver, tenemos dos grandes picos en el consumo de energía. Tenemos un pico, este que estoy señalando, que va principalmente, según esta gráfica, de aproximadamente 4:30 de la tarde, más o menos a 8 de la noche, aproximadamente. Y tenemos otro pico que empieza a levantar aproximadamente por acá, alrededor de las 6 de la mañana, y ya va disminuyendo por ahí de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, por ahí donde vuelve a levantar un poco más. Entonces tenemos básicamente unos picos en la demanda de consumo de energía. ¿Qué es lo importante que nos dice esta gráfica? Que el consumo de energía en nuestro país nos indica que no somos un país altamente industrializado, porque si las industrias fueran las que demandaran el mayor consumo de energía, esta curva fuera muchísimo más plana y no tendría estos picos, porque estos picos vienen a representar principalmente, si lo vemos así, cuando llegamos a encender nuestros electrodomésticos para realizar el procesamiento de nuestros alimentos en todos los lugares a lo largo del territorio nacional. ¿Por qué? Muy básicamente, la mañana, desayuno, al mediodía el almuerzo y en la noche la cena, ¿verdad? Entonces, no es que esto sea malo, por supuesto que no, es que nos evidencia que tenemos grandes sectores que podríamos hacer puntos de mejora, que no solamente es enfocar los recursos y la optimización de las energías y ser más eficientes en la energía en las industrias y comercio, sino que también tenemos que volver a ver hacia los hogares. Eso es un indicativo que nos puede dar esta gráfica y que nos da una reflexión de dónde también debemos canalizar nuestros esfuerzos y nuestros recursos para hacer un mejoramiento continuo en el uso de la energía. Acá vemos que en Costa Rica tenemos el consumo por fuentes energéticas, principalmente por combustibles fósiles. Acá estamos hablando de todo lo que son los derivados de petróleo. Y si lo vemos en esta gráfica de la par, por el consumo final por sector, vemos que el sector transporte es uno de los sectores que más consumo de energías hacen, aparte de, acá estamos analizando, aparte de la energía eléctrica. Pero es sumamente importante, ¿por qué? Porque nos está diciendo, y de aquí podemos tomar la referencia de puntos o sectores donde podemos enfocar nuestros recursos. Entonces, tenemos sectores donde debemos optimizar mucho el uso de la energía. Estamos hablando del sector transporte, estamos hablando del sector industria y lo que estábamos viendo en la gráfica anterior, el sector residencial. El sector residencial es muy importante que lo optimicemos. Eso es lo que quería mostrar con estas gráficas, que tenemos tres principales sectores. No podemos dejar de lado tampoco el agropecuario, el comercio y demás, pero que estos tres principales sectores deben ser esos eslabones que aten muy bien la cadena sobre la cual vamos a maximizar los esfuerzos del uso de nuestras energías. Ahora, no podemos esperar grandes cambios haciendo básicamente lo mismo. O sea, no podemos esperar solamente que las políticas de manejo o optimización o mejora de nuestros comportamientos con respecto al medio ambiente vengan derivadas de lo que hagan las políticas de gobierno o vengan derivadas de lo que hagan los grandes sectores industriales o los grandes sectores comerciales y nosotros quedarnos al margen de ver qué podemos hacer
para mejorar y ser energéticamente más eficientes. Entonces, aquí es donde viene la parte de la ecoeficiencia o la eficiencia energética. Podemos ver la eficiencia como proporcionar todos aquellos bienes o servicios a un precio que sea competitivo, ¿verdad? Para tratar de satisfacer las necesidades humanas y la calidad de vida, pero al tiempo que se reduce progresivamente el impacto. O sea, yo tengo que tratar de satisfacer las necesidades que tiene mi sociedad, pero tengo que ser responsable con el medio ambiente y tengo que hacer una utilización óptima de los recursos para tratar de maximizar los ciclos de vida de mis productos, hasta que al final, como veíamos al inicio de esta presentación, sea capaz el planeta de soportar esa carga o ese producto de nuestras actividades. Entonces, tenemos que visualizar una estrategia que me permita a mí seguir siendo competitivo, seguir satisfaciendo las necesidades, pero de una manera no solo eficiente, sino que también sea amigable con el ambiente. Ahora, ¿esto por qué? Porque nosotros, en términos generales, podemos ser muy eficaces en todas las labores que ejecutemos en nuestra vida personal y muchísimo más en nuestra vida laboral. Pero la eficacia es todas aquellas tareas que ejecutamos versus las tareas que planeamos ejecutar. Entonces, podemos hacer un montón de cosas y podemos cumplir prácticamente todo aquello que queremos o que queríamos hacer o que nos proyectamos hacer. Pero al final, un punto medular va a ser no solo hacer esas tareas, sino hacerlas de una forma eficiente. Y no podemos hacer, producir y utilizar todos los bienes y servicios si no utilizamos eficientemente nuestros recursos naturales, optimizamos el uso de la eficiencia en todos los aspectos a nivel industrial, a nivel comercial y a nivel residencial. Entonces vamos a perseguir tres principales objetivos. Podemos tener muchos, pero vamos a enfocarnos en tres principales objetivos. Ejecutar un consumo eficiente de los recursos, o sea, ya utilizo los recursos para producir mis bienes y servicios y tener la calidad de vida que requiero, pero entonces voy a hacer un uso eficiente de esos recursos. No implica que voy a dejar de utilizarlos, implica que voy a utilizarlos de una manera eficiente. Con ello voy a buscar reducir el impacto ambiental que yo como persona, como comerciante, como industrial, efectúo al planeta Tierra y suministrar al final más valor agregado al producto o servicio. ¿Por qué? Porque cada vez, si lo vemos a nivel internacional, cada vez es más tendiente, está más de moda, es muchísimo más reconocido todas las políticas y todos los bienes y servicios que son amigables con el ambiente. Porque entonces a nivel internacional las personas ya se han ido dando cuenta que tenemos que hacer el cambio y que es preferible comprar, adquirir o utilizar bienes y servicios que hayan sido fabricados, que hayan sido elaborados o que hayan sido gestionados por medio de políticas que sean amigables con el ambiente. Los lugares donde podemos implementar esta eficiencia energética, como bien lo he venido recalcando a lo largo de la presentación, la eficiencia energética la podemos enfocar, y principalmente en nuestro país, en los tres grandes sectores que veíamos que consumen la mayoría de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país. Hablamos de la industria, hablamos del comercio y hablamos del sector residencial. Ahora bien, la familia es el pilar de la sociedad. Si nosotros logramos incorporar estas prácticas, estas políticas, estas acciones eficientemente energéticas y amigables con el ambiente desde la raíz de nuestras familias, desde el seno de nuestras familias, vamos a tener personas más comprometidas, vamos a tener personas que están más identificadas con todo este proceso de ser eficientemente responsable con el medio ambiente. A la hora que yo vaya a querer implementar esas políticas en mi sector comercial o en mi sector industrial,
voy a tener colaboradores que ya están enfocados en esa estrategia, en hacer ese cambio. Entonces, un pilar para hacer este cambio es acá, en la familia de una vez. De ahí vamos a tender a tener personas más ambientalmente más responsables. Y de ahí podemos desarrollar estrategias a nivel comercial e industrial muchísimo más efectivas, en lugar de yo como industrial tratar de implementar políticas donde mis colaboradores tal vez no tienen esa responsabilidad ambiental y no tienen ese compromiso, y voy a tener que empezar por hacer todas las capacitaciones, todos los procesos de formación, los procesos de concientización. Entonces es algo que si nosotros logramos adoptarlo desde las familias, vamos a tener un gran aporte en esta estrategia de ser eficiente en el uso de la energía. Ahora, ¿cómo hago para lograr yo hacer ese cambio? El primer paso sería identificar. Necesito identificar todos los impactos ambientales, todas las acciones que yo ejecuto, mis residuos, todos esos impactos ambientales que yo genero con mi proceso productivo, con mi proceso comercial o con mi diario vivir en mis residencias o en mis casas, en mis barrios, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que yo los he identificado, empiezo a medir, ¿ok? Yo debo medir esos impactos. ¿Qué tanto estoy yo aportando a ese impacto en cada uno de los ítems que yo haya identificado? Debo establecer mecanismos de medición para luego establecer los controles operativos. Los controles operativos van a ser aquellas acciones que me van a permitir a mí controlar de alguna manera esos impactos que ya estoy midiendo, para luego empezar a establecer políticas donde yo pueda reducir, y si no puedo reducir, compensar ese impacto. Y otra etapa de este proceso, que viene siendo un proceso cíclico, es la retroalimentación. Es importante que nosotros como sociedad podamos retroalimentar tanto al interno como a lo externo de todos, ya sea de nuestras familias, de nuestros comercios o de nuestras industrias, las acciones que fueron positivas. ¿Por qué? Porque esas acciones que son positivas y que me han dado a mí buenos resultados pueden ser replicadas en diferentes lugares por diferentes actores, y al final tener un mayor impacto dentro de mis sistemas productivos, dentro del uso de las energías. Entonces, esta es una estrategia con la cual yo puedo optimizar de una manera ambientalmente amigable el uso de todos los recursos naturales que yo utilizo y de mis fuentes energéticas, para al final lograr no eliminar, sino optimizar, porque siempre voy a tener la necesidad de utilizar los recursos naturales. Pero ¿qué tanto utilizo yo mis fuentes energéticas y qué logro hacer yo con esas fuentes energéticas? Va a ser un elemento crucial para lograr yo al final acciones y actividades que sean armoniosas con el ambiente. Ahora, dentro de las casas, dentro de las viviendas, nosotros podemos, aquí yo establecí una serie de algunos, porque en realidad hay muchísimos más, pero algunos elementos que uno podría considerar para ser más eficiente en el uso de la energía y en el uso de los recursos. Por ejemplo, un elemento sumamente importante es usar bombillas de bajo consumo, regular el termostato del refrigerador, reducir el uso del agua del inodoro, disposición adecuada del aceite gastado en la cocina, reusar el agua para riego, optimizar el agua en la regadera, en el lavado o en la pila, separar la basura, evitar el uso de platos, vasos, cubiertos y servilletas desechables, y verificar fugas de agua y electricidad. O sea, son pasos muy puntuales, pero que me pueden a mí
ayudar a desarrollar actividades que sean responsables con el medio ambiente y que yo esté además, porque lo vamos a ver más adelante, todas estas políticas deben ir direccionadas a una eficiencia que me permita a mí no solo ayudar al medio ambiente, sino ser rentable, tener costos que sean positivos, que sean costos que me redunden a mí un beneficio para que al final también sea atractivo desde todo punto de vista. Ahora, en el comercio podemos optimizar estas otras actividades que me podrían a mí ayudar a ser eficientemente más productivo en el uso de las energías. De igual manera, utilizar bombillas de bajo consumo, que además yo podría complementar con el uso de sensores de movimiento. En muchos lugares se da, en muchos comercios, que se utilizan todavía los apagadores convencionales y esos en algunos determinados momentos son accionados, pero nadie es responsable o nadie es garante o nadie está vigilando si realmente se apagan en el momento que ya esa luz eléctrica no es necesaria. Con los sensores de movimiento yo podría optimizar ese uso de la energía y además podría optimizar económicamente en el pago de mi recibo eléctrico. Regular el termostato de las cámaras de refrigeración, hacer el uso adecuado de la temperatura para el tipo de productos que yo necesito refrigerar. Reducir el uso de agua del inodoro, además utilizar inodoros ecológicos, reutilizar el agua para riego o podemos establecer algún tipo de mecanismos más ahora, por ejemplo, en la época lluviosa dentro del comercio, y esto también lo podemos aplicar para la industria, establecer mecanismos de recolección de agua para poder no solo aplicarla para riego, sino para otro tipo de actividades como el agua para los inodoros, el agua para, por ejemplo, lavar los vehículos, lavar la maquinaria y no tener que utilizar nuestras fuentes de agua potable para ese tipo de actividades que de cierta manera no estamos optimizando el uso de esa agua potable. La utilización de temporizadores en llaves de lavado, separar la basura, verificar fugas. Muy importante, el uso adecuado del aire acondicionado. Ahora, por las temperaturas que manejamos, más acá en Guanacaste, se vuelve casi una necesidad vital el uso del aire acondicionado en ciertos lugares para cierto tipo de actividades y cada vez es más frecuente el uso de los mismos. Pero el aire acondicionado tenemos que usarlo si queremos ser eficientemente energético de una manera tal que no solamente es adquirir el sistema, instalarlo y punto. Tenemos que verificar las instalaciones, todas las fugas de aire, tenemos que verificar el impacto de la luz solar dentro del inmueble para determinar temperaturas óptimas de las habitaciones, para yo poder sacarle el mayor rendimiento y el mejor uso a esos sistemas de aires acondicionados. Entonces, de igual manera, optimizar el uso de estos aires acondicionados de acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo al espacio físico donde los voy a utilizar, para que al final todo ese diseño a mí me permita optimizar el uso de los mismos y ser eficientemente rentable, que me va a redundar a mí en un costo-beneficio muchísimo mayor. Y además de ello, reciclar el papel. En la industria, podemos de igual manera utilizar sistemas de iluminación de bajo consumo, con sensores de movimiento, con diferentes tipos de elementos que me permitan a mí optimizar la iluminación, que es un rubro importante en nuestra facturación eléctrica. Y además de ello, implementar sistemas de automatización en todos los sistemas productivos o todos los procesos que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque con esto estoy buscando que optimizar los tiempos de respuesta de mis procesos y lograr que el uso de la energía sea la más eficiente posible. Además de ello, poder efectuar compras que sean inteligentes desde todo punto de vista, el reciclaje de los residuos,
la optimización de sistemas eléctricos. Todo sistema debe estar debidamente diseñado de acuerdo a la utilización que se le vaya a dar al mismo, de acuerdo a la edificación donde se vaya a instalar y de acuerdo a las capacidades de los mismos, para que al final el dimensionamiento de cada uno de los elementos sea el óptimo y me permita a mí que realmente yo esté usando la energía de una forma eficiente. Además, podemos hacer un mantenimiento adecuado de las flotas vehiculares y maquinaria y con ello reducir el consumo de combustibles fósiles de una forma drástica que, como vimos al inicio, es uno de los elementos que más se consume a nivel país como fuente energética. Entonces, es importante tener en un punto óptimo todas las flotas vehiculares, la maquinaria, para que realmente consuman lo que tienen que consumir. Ahora, al final con todo esto, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando hacer un ciclo de vida de los productos, desde la extracción de los recursos naturales, la fabricación, el transporte, su utilización y su disposición final. Con ello yo lograr que ese ciclo de vida sea el ciclo de vida óptimo y que no al final nada más sea este desecho y no una disposición. Realmente al final tenemos que verificar si ese residuo que yo tengo es valorizable y lo puedo reinsertar en una cadena productiva adicional y todavía sacarle más valor agregado a ese producto. Si logramos moldear este ciclo de vida de los productos de tal forma que nos sea muchísimo más eficientes, vamos a poder no solamente seguir produciendo, sino producir de una manera más responsable con el ambiente y de una manera muchísimo más eficiente. Ahora, ¿cuáles deben ser mis metas y mis logros en esta estrategia de ser eficiente energéticamente, de implementar acciones, medidas que sean tendientes a buscar una maximización de los recursos? Yo debería de buscar la disminución o eliminación del despilfarro de recursos naturales. O sea, los recursos siempre los vamos a tener que utilizar para producir, pero qué tan eficiente los utilice yo va a ser la clave medular para ser yo altamente eficiente o ecoeficientemente muy asertivo. Optimizar el consumo de la energía, disminuir o eliminar las emisiones y residuos contaminantes. Nuestra actividad diaria tiene un sinnúmero de elementos de los cuales si nosotros logramos optimizar y poner en buen punto todos los elementos de nuestras cadenas productivas, máquinas, herramientas, vehículos, personal, instalaciones, podemos hacer un uso muchísimo más eficiente de la energía y podríamos tener dos enfoques. Uno, producir lo mismo, pero con menos recursos. O dos, seguir utilizando los mismos recursos, pero producir muchísimo más. Entonces, al final es una situación que si lo vemos desde un punto de vista de implementar estas acciones es ganar, ganar para todos. Ganar, ganar, ganar para la sociedad y ganar para el ambiente. Ganar para las industrias, ganar para el ambiente. Ganar para el comercio y ganar para el ambiente. Y al final, además, podríamos buscar adecuar el volumen de los residuos generados, ¿verdad? Ahora, toda esta estrategia, ¿verdad? Toda esta estrategia, hasta acá llega la presentación, toda esta estrategia es sumamente importante que tengamos claro algo. Ninguna estrategia va a ser muy bien recibida, va a ser viable y va a ser rentable implementarla si no le ponemos números. Todos esos elementos, todos esos factores para ser energéticamente más eficientes, yo tengo que trasladarlos por medio de la medición de los parámetros a el costo-beneficio, porque al final eso es lo que me va a permitir a mí vender mi idea, vender mi producto, vender esta
esta metodología, esta forma de producir eficientemente o ecoeficientemente amigable con el ambiente. Entonces, al final, yo tengo que llegar a los hogares, tengo que llegar a los comercios, tengo que llegar a la industria con números, decir, ok, si implementamos estos cambios, vamos a tener una reducción en la factura energética de tanto, vamos a tener una reducción en el uso de combustibles fósiles de tanto, y todas esas disminuciones o todos esos recortes en los gastos me va a redundar a mí en que yo pueda redistribuir esos dineros de una forma más eficiente en algunas otras inversiones. Entonces, al final, es un análisis de costo-beneficio para yo poder vender esta estrategia y que realmente sea adoptada desde el sector residencial, el sector comercial y el sector industrial. Eso sería lo que tendría para el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Vieras que por acá tenemos unas consultas. La primera va en torno a que qué te parece, ¿verdad? Un poco, o si se sabe algún comentario, ¿verdad? De parte de lo que es el ICE, ¿verdad? Sobre lo que es la generación de energía a partir de incineración de residuos. Ok, vamos a ver. Es parte, digamos, de la producción que tenemos ahorita y desde hace muchos años se ha implementado. Es parte de lo que se produce por medio de lo que es la biomasa. En realidad, por ejemplo, los ingenios azucareros, algunas arroceras, lo que hacen es quemar sus residuos para activar las calderas y por medio de ella utilizar los sistemas termodinámicos que ya tienen instalados y producir su energía y poder poner a caminar sus sistemas productivos. Ahora, la situación con toda quema de cualquier tipo de residuo es que, bueno, si esa es una forma de optimizar ese residuo, la disposición como tal y tramitarlo, podemos visualizarlo de una manera tal que le demos un mayor ciclo de vida de ese residuo. Pero si podemos optimizar ese residuo de otra forma, como materializarlo como abono, como alguna otra estrategia de utilización del residuo, podríamos tender a optimizar o a ser más amigables en la producción de la energía. ¿Por qué? Porque ya tenemos una matriz energética, como lo expuse anteriormente, que es muy fuerte, bastante robusta en la parte hidroeléctrica. Estamos creciendo en la parte de la geotermia, estamos creciendo en la parte de las eólicas, a pesar de que las eólicas es un muy buen sistema, pero es un sistema complementario. ¿Por qué? Porque dependemos del tiempo atmosférico y de la activación de los vientos para poder generar. Entonces, de hecho, por eso no podemos separarnos o desligarnos de la generación térmica, porque es ese respaldo en caso de que alguna de todas estas fuentes no se activen en el momento que yo la requiera, no puedo dejar de suministrar la energía para la sociedad y para la industria. Entonces, en resumen, sí es una alternativa de uso, pero tenemos muchísimo mejores fuentes de energía que podemos maximizar y que hemos ido maximizando a lo largo del tiempo hasta llegar a una matriz energética en este momento que es sumamente amigable con el ambiente y que no quiere decir que todavía no la podamos mejorar más. Muchas gracias. La otra nos habla también sobre la eficiencia, ¿verdad? ¿Cómo ser eficientes en el uso de la energía en el hogar si los paneles solares son exageradamente costosos? Esa es una. Sí, muy buena en realidad. Y esa Sí. es, digamos, ese es un reto que tenemos para todas las personas. Todos tenemos ese reto, cómo ser eficientes en nuestros hogares. Por ahí di unas alternativas. Por ejemplo, el cambio de uso de bombillas convencionales a uso de bombillas LED representa un ahorro. Ahí también es lo que comentaba, que yo no puedo vender una idea o no puedo vender una estrategia si no la ligo desde un punto de vista costo-beneficio. Porque una persona me va a decir inmediatamente, sí, pero es que esas bombillas son muy caras. Entonces yo para hacer eso tengo que hacer una inversión inicial un tanto considerable. Tal vez no está tan al alcance.
Pero entonces tenemos que ver cuál es el rendimiento y el consumo de esas bombillas LED versus las bombillas convencionales, para yo poder hacer la diferencia de cuánto me voy a ahorrar en cada recibo eléctrico y al final proyectar eso en el tiempo y decir, bueno, ok, yo voy a hacer una inversión inicial ahorita de X, pero esa inversión inicial la voy a recuperar en tantos meses. Y luego de esos meses, yo lo que me quedo es ganando. ¿Por qué? Porque si no hago el cambio ahorita, al final voy a seguir pagando lo mismo o un poco más si el costo de la energía incrementa, ¿verdad? Y no voy a tener ese beneficio. Entonces, sí hay estrategias para que podamos optimizar el uso de la energía en nuestros hogares. De igual manera, el uso del refrigerador eléctrico es un elemento que nosotros utilizamos todos los días, todo el día. Entonces, podemos optimizarlo desde el punto de vista, uno, si tengo un refrigerador muy viejito, que es muy ineficiente, que tiene muchas fugas, que me demanda un muchísimo mayor consumo, puedo hacer un estudio de costo-beneficio versus cambiarlo por un refrigerador moderno que sea energéticamente muchísimo más eficiente y de igual manera me va a representar una inversión inicial posiblemente alta, pero que va a ser una inversión que se me va a pagar en el tiempo por medio del ahorro energético que voy a tener. Entonces, sí hay estrategias, no es que no se pueda. Los paneles solares en este momento tal vez no sean la opción más factible para todas las personas, pero sí podemos dentro de nuestros hogares, y por eso traté de enfocarlo mucho en la presentación. O sea, si no hacemos el cambio de la forma de actuar desde nuestros hogares, va a ser muy difícil que a la hora que lleguemos a los comercios, a las industrias, las personas tengan esa visión y tengan ese panorama que sea muchísimo más responsable con el ambiente. Entonces, a la hora que se quieran implementar esas políticas de coeficiencia, voy a tener una cierta resistencia dentro de mis mismos colaboradores. Caso contrario, si ya las personas van enfocadas en esa línea, voy a tener personas muchísimo más comprometidas que voy a tener que invertir muchísimo menos tiempo en capacitarlos, en convencerlos y en que logren ese compromiso y al final mi sistema voy a poderlo echar a andar muchísimo más rápido bajo esas condiciones. Sí, claro, como dices, digamos, la parte de ahorro no la debemos de ver ligada únicamente a un panel solar. De hecho, tenemos clientes que a veces cuando piensan en una carbono neutralidad, lo primero que dicen es que se me va a hacer muy costoso porque tengo que incluir paneles solares para la reducción de mi consumo. Entonces ahí están errando un poco porque en realidad lo que pide una carbono neutralidad es disminuir los consumos y tener esos planes de ahorro respaldados, ¿verdad? De que me dicen cómo estoy buscando esa eficiencia en el día a día. Entonces todo va a ir ligado a esas prácticas que nos mencionabas, ¿verdad? Que sí son muy importantes, como lo del cambio de las luces, la revisión de los cableados, también porque a veces las instalaciones son muy viejas, tienen cajas Correcto, de registro muy viejas, correcto. hicieron una instalación más o menos buena, ¿verdad? Que quedó ahí como de que el cable más bien está como guindando y todo, ¿verdad? Entonces ¿No? ahí sí hay que tener. Y hay otro factor muy importante. Nosotros a nivel general como sociedad, en la parte eléctrica, casi siempre uno lo ve mucho en todo el país prácticamente. Hacemos remodelaciones en nuestras casas y nunca tomamos en consideración el diseño inicial. Cuando yo diseño algo, diseño en base a la necesidad que voy a cubrir. Entonces, Correcto. el diseñador eléctrico que hizo ese esquema para esa casa o ese edificio, lo hizo partiendo del hecho de que era esa casa o ese edificio. Pero después tal vez las cosas mejoraron económicamente, hubo un poquito más de dinero y las personas entonces ya voy a construir un cuarto adicional o voy a ampliar por acá, o voy a hacer una segunda planta, voy a hacer esto, lo otro, y no se detienen a pensar, mi sistema eléctrico está adecuado para soportar esas nuevas cargas. Pasa mucho inclusive cuando incorporamos dentro del sistema eléctrico los calentadores de agua. Los calentadores de agua tienen un consumo muy elevado. Estamos hablando alrededor de entre 9.000 y 12.000 watts aproximadamente, un valor en términos generales. Entonces, mi sistema eléctrico tiene la capacidad de soportar eso. ¿Están mis cables realmente
diseñados y adecuados para soportar esa capacidad. En muchos de los casos no nos detenemos a pensar en eso y provocamos calentamientos, provocamos usos ineficientes de la energía e inclusive en algunos casos provocamos riesgos de accidentes, porque si mi sistema eléctrico no está adecuado realmente a la capacidad de mi instalación, al final estoy haciendo un uso extensivo de ese sistema eléctrico que podría colapsar en algún momento en un cortocircuito. Y entonces ahí es donde vemos los cortocircuitos y donde vemos que se nos ponen en riesgo nuestras instalaciones. Entonces, a veces queremos ahorrar un poco en no invertir, en no remodelar, en optimizar tal vez el costo que estoy invirtiendo, pero al final esto se me puede voltear y me puede salir muchísimo más caro. Entonces, sí hay muchas estrategias. El uso del aire acondicionado no es solamente comprar un aire acondicionado, es comprar el aire acondicionado ideal para donde yo lo voy a instalar y saber que la habitación, el inmueble donde yo lo voy a instalar, tiene las condiciones necesarias para que ese equipo trabaje de manera eficiente. Si no, entonces estoy inclusive incurriendo en más gastos, porque el sistema, el aire acondicionado como tal, va a tener que trabajar forzado, va a tener que estar empleándose muchísimo más de lo que se podría hacer si realmente la instalación y el equipo está adecuado a mi necesidad. Entonces es parte de todo. Sí hay muchas estrategias, hay que visualizarlas y lo más importante de todo es que estas estrategias al final redundan en un ahorro de dinero. Entonces ahí es donde está la clave. Sí hay ahorro de dinero, pero tenemos que hacer una inversión, tenemos que analizar nuestros sistemas y al final, tanto en el sector residencial, comercial o industrial, podemos tener mejoras muy rentables y ayudarle al medio ambiente. Sí, correcto. Tal vez también enfatizar un poco en la parte de educación ambiental, que es importante, ¿verdad? Desde los más pequeñitos desde la casa, que sepamos de que debemos desconectar todo aquel aparato que nos genera una lucecita parpadeando, ¿verdad? Porque ahí hay consumos. También cuando tenemos los cargadores, no dejarlos en consumiendo energía, cosas así, ¿verdad? Que van como disminuyendo esos consumos. Nosotros siempre ponemos un video que es como el homo consumus versus el homo responsabilus, cuando vamos a dar esas charlas a las escuelas. Y es muy divertido porque los chicos ahí sí lo captan. Entonces sí tenemos como esa dinámica de ellos, ¿verdad? ¿Cuál queremos ser? Correcto, y es muy importante, por eso también hacía énfasis en la presentación, de que para nosotros poder adoptar e incursionar en todo este tipo de políticas es sumamente importante el compromiso de las personas. ¿Y dónde obtenemos ese compromiso inicial? Desde las familias, desde los pequeños, desde el hogar. Si de ahí llevamos esa semillita ya sembrada, vamos a tener sociedades muchísimo más responsables en el uso de las energías y en la optimización de los recursos. Entonces, sí hay un montón de herramientas, sí se pueden implementar, solamente es de que realmente nos dispongamos y realmente hagamos un estudio de costo-beneficio de qué es lo que quiero hacer y cuál va a ser la proyección que yo voy a tener económica en unos meses, en unos años, y que al final se va a pagar por sí solo, pero tenemos que hacer ese cambio. O sea, es necesario para que al final le podamos ayudar no solamente a nuestro bolsillo, sino también al medio ambiente. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo creo que con eso concluimos, ¿verdad? Que es el mensaje principal. Debemos de hacer conciencia para poder ayudar al medio ambiente y que nuestras acciones se respalden por ellas. Entonces, muchas gracias por brindarnos este espacio. Queda la grabación, ¿verdad? También está disponible en en nuestra página de YouTube. Entonces ahí puedes estarla reproduciendo, compartiendo a todos los que nos vieron hoy y esperamos de que haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos esta noche. Excelente, gracias. Buenas noches. Buenas noches.